Libro del profeta Isaías, capítulo 32, verso 17. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 32, verso 17, y dice así la palabra del Señor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Hermanos, nosotros hace un poco tiempo estuvimos hablando acerca de la justicia y a veces yo me maravillo de ver cómo los hermanos cosas tan valiosas y tan importantes la dejan de lado. Esa es la demostración de que no entendieron. Y así van haciendo con muchas enseñanzas, por eso es que no la habla. El que entiende habla, se maravilla y sabe que puede experimentar lo que ha oído y sabe que puede encontrar más todavía. Pero cuando yo veo que se callan, que no preguntan, que no hablan, que no hacen comentarios y veo la actitud, ¿no es cierto?, que es diferente a lo que hemos enseñado, entonces eso a mí me preocupa. Me preocupa porque sé lo que el Señor va a hacer. Este pasaje que nosotros acabamos de leer dice, y el efecto de la justicia será paz. Habla de algo que iba a ser. Venía hablando acerca de cuando venga el Espíritu de Dios. Por eso dijo será. No había venido, no estaba ni era, sino que será. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y el labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amén. Será paz. Así que el efecto de lo justo produce paz. ¿Y qué más? Seguridad y reposo. Nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento y vemos en el día de Pentecostés que el Espíritu de Dios descendió. Amén. Entonces los hombres que estaban allí reunidos, que habían creído como la Biblia lo muestra, recibieron el Espíritu Santo, y desde ahí hasta acá todos los que creen reciben el Espíritu Santo del Señor. Amén. Ahora nosotros vemos que el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 1 verso 17, dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solamente que hemos recibido el Espíritu Santo, sino que también, ¿no es cierto?, la revelación de lo que es la justicia de Dios. En 2 Corintios capítulo 2 verso 21 leemos, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces vamos a la palabra de Dios y vemos el efecto que iba a causar la justicia y dice, será paz, será. Ahora, eso ya ha sucedido, el Espíritu Santo ya ha venido, nosotros lo hemos recibido. Ahora, ¿cuál tendría que ser el efecto de la justicia en la cual nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo y que sabemos que tenemos por la fe la revelación de ello? Paz. Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Acá dice, y el efecto de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Esa palabra paz para con Dios, esa palabra paz significa eso justamente, un reposo, pero de la conciencia. Es decir, que la conciencia tiene conocimiento de que hay un reposo a causa de que el pecado fue quitado y que el hombre que ha creído ha sido justificado. Entonces la sangre de Cristo lavó su conciencia, entonces no hay más conocimiento del pecado. Eso es lo que significa esa palabra paz para con Dios. Es algo que la conciencia, ¿no es cierto?, sabe que ha sucedido. Pues justificado pues por la fe. Si un hombre fue justificado, para Dios es como que nunca hubiera pecado y como si nunca fuera a pecar. Eso significa ser justificado. Si Dios mira a un hombre como que nunca pecó y nunca va a pecar, su conciencia tiene que estar limpia. Si cree. Sí cree. Por eso es que por la fe se revela. Y los que son de la fe la reciben. Por fe y para fe. No hay otra manera de obtener la revelación de la justicia de Dios que no sea por fe. Amén.
Entonces vemos, Cristo fue hecho justicia de Dios por nosotros. Ahora, mirémonos, hemos hablado acerca de la justicia, pero tenemos que nosotros que practicarla. ¿Cómo se produce? ¿Cómo la justicia produce paz en nosotros si no la practicamos? Si decimos que somos justos, ¿por qué dijo, y la justicia será? Porque la Escritura dice en el Antiguo Testamento que no había justo ni siquiera uno. Entonces, esta paz, la justicia de Dios, no le podía producir en ellos. ¿Se da cuenta? No podía producir la justicia de Dios paz en ellos, al contrario. Mostraba lo que ellos eran y lo que era Dios. Y debían apelar a la misericordia de Dios y a esperar la promesa que ellos tenían de que un día iba a venir el Mesías e iba a poner en orden todas esas cosas. Por eso que ellos estaban esperando al Mesías. Por eso que la Escritura decía, no hay justo ni siquiera uno, en cuanto al Antiguo Testamento. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, después de la obra redentora de Cristo y de su resurrección, dice que Cristo fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que los que han creído han sido justificados. Si han sido justificados, entonces para Dios son como que nunca hubieran pecado y como que nunca fueran a pecar. Ahora, si somos así, es así como debemos actuar. Ahora, hermanos amados, tenemos que pensar en esto. Las actitudes justas producen una paz en el hombre. Y esto es algo que los cristianos, teniéndola, no la han descubierto. Por eso es que tantas situaciones que se producen. Cuando ya hemos entendido que somos justos, que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, debemos entender esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar la justicia. Justicia viene a denotar todo aquello que es recto, de lo cual, que haciéndolo nosotros, no tenemos de qué arrepentirnos, ni hay quien nos acuse. Los hombres podrán acusarnos, pero ¿quién puede acusar a aquel que actúa con justicia? A Jesús lo acusaron, pero Jesús estaba en paz. Él no había hecho nada malo, solamente el bien. Sin embargo, lo acusaron y lo crucificaron como si fuera un malhechor. Pero él tenía paz. ¿Por qué? No había hecho nada malo. ¿Qué importa lo que los hombres digan? No porque los hombres dijeron que tenía demonio y cuantas otras cosas, él era así. Él había hecho la voluntad del Padre. Y nada quebrantó su paz. ¿Por qué Dios está en paz? Porque es justo. Y al no cometer ningún acto de injusticia, su paz permanece para siempre. Ahora, esta paz es algo que nosotros vamos a tener que descubrirlo. Lo produce las acciones justas de los santos. Y ya debemos entender esto. Es necesario entender. Es necesario que se decidan y en esto se va a producir la separación de lo que creen y lo que no creen. Los que creen van a tener que practicar la justicia, van a tener que combatir contra su lengua, contra su carne y contra todo. ¿Por qué no hacer lo justo como Dios nos manda? No hemos descubierto lo que eso produce, ni lo vamos a descubrir si no lo hacemos. ¿Cuándo llegaremos a amar la justicia y a aborrecer la maldad? Si dijimos que vamos a alcanzar la imagen de Cristo, esto tiene que ser una realidad en nosotros, porque de Él se dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Cómo vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a poder llegar a qué? A aborrecer la maldad si no conocemos lo que produce la justicia en nosotros. Cuando nosotros conozcamos lo que produce la justicia, entonces vamos a ver al mal como algo que lo quebranta, como algo, ¿no es cierto?, que no le permite a los hombres gozarse y reposar con lo que Dios le ha dado. Un acto de justicia, una actitud justa que cualquiera de nosotros podamos cometer, nunca lo va a llevar a arrepentirse. Sin embargo, ¿cuánta gente juzga un acto de bondad que alguien tenga para con otro?
¿Cuántos? Si no se lo hacen para con ellos y se lo hacen para con otros, lo juzgan como malo porque no se lo hicieron a ellos. ¿Por qué juzgar un acto de bondad? ¿No es eso lo que tendríamos que hacer todos? ¿No es eso lo que tendríamos que hacer todos? Si somos siervos de la justicia, ¿no tendríamos que actuar con justicia en todo? ¿No tendríamos que llegar a descubrir lo que esto es? Si Dios es justo y si las virtudes de la vida de Cristo que están en nosotros nos llevan a actuar con justicia, ¿por qué no hacerlo? Sabemos que estamos en esta carne y la carne se manifiesta y su sentir es todo contrario a lo que Dios dice. Pero eso no nos tiene que privar a nosotros a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos hermanos hay que aún actúan con injusticia? En el matrimonio, con los hijos con los padres, entre los hermanos. ¿Cuántos hay que todavía provocan a otros a que se irriten? ¿Cuántos hay que todavía, en vez de hacer el bien, teniendo la oportunidad que Dios les da todos los días, hacen el mal? O no hacen el bien que tienen que hacer. ¿Cuánto contritan al Espíritu Santo cuando éste los impulsa o los guía a hacer lo bueno? ¿Cuántos hay que todavía no se han decidido si la vida que Dios le ha dado en Cristo Jesús tiene valor para ellos? ¿Cuántos todavía no conocen lo que es la revelación de la palabra de Dios y que Dios nos haya confiado y no le dan el valor a lo que hacen? Entonces decimos, ¿cuántas cosas hay que todavía no conocemos? ¿Por qué no la conocemos? Y el efecto de la justicia será paz, será. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Gobierne. ¿Eso qué significa? Que no lo dejará hacer nada malo, porque dice en Cristo Jesús. Dice que nos guardará la paz de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a estar en paz si no hacemos lo que es justo? Miremos, los sentimientos nunca van a llevar a que alcancen la paz. Los sentimientos les van a llevar a tener paz con alguien, pero a tener problemas con un sinfín de cosas y sobre todo con Dios. Los sentimientos no llevan a Dios. El amor de Dios los lleva a Él. Los sentimientos siempre hacen excepción de personas. Yo veo, hay unas cuantas familias en esta congregación que han creado un círculo entre ellos. Nadie vaya a querer tocar a nadie, ni ellos son capaces ni siquiera de corregirse. Yo lo podría nombrar y mencionar y va a ver las cosas que hacen y cómo se apoyan unos a los otros y para lo malo, nunca para lo bueno. ¿Sabrán lo que es la paz? Dice, y la labor de la justicia será reposo y seguridad. Ahora, una vez que hemos creído que hemos sido justificados, no podemos hacer otra cosa que actuar con justicia, ya que Dios ha hecho esto con nosotros que no lo merecíamos. Para Dios ya somos justos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y que actuemos en justicia. Él sabe que la carne está, que malos pensamientos habrá y cuántas otras cosas, pero también sabe que ha puesto en nosotros un poder, ¿para qué? Para hacer lo bueno. No os canséis de hacer el bien. La práctica de lo bueno nos va a llevar a descubrir lo que significa amar la justicia. Va a producir algo dentro de nosotros que no nos va a dejar hacer lo malo, porque si no, nunca vamos a alcanzar madurez y nunca vamos a dejar de hacer lo malo. Y esto es algo que Dios nos ha dado para que lo descubramos nosotros. Si Dios lo hubiera hecho, nunca hubiéramos tenido esta experiencia nosotros. Si cuando creímos lo malo hubiera desaparecido de nosotros, hubiéramos dicho que Dios no tenía razón. Pero Dios ha permitido que descubramos todo lo malo que es el hombre. ¿Para qué? Para que deseemos con todo nuestro corazón la vida nueva. Sin embargo, hemos recibido la vida nueva y no se disfruta, porque no se ha llegado al conocimiento de lo que es verdaderamente la actitud de un justo, actuar con justicia,
para poder ver el contraste de lo malo y llegar a aborrecerlo, y ve cómo lo malo que en el huerto del Edén arruinó la vida del hombre que fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, ahora Dios en Cristo Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que tenemos en Cristo no se puede contaminar por el mal. Adán fue creado a imagen de Dios y se contaminó. Pero en el nuevo hombre que hemos recibido nosotros no hay mal que lo pueda contaminar. Esto lo sabemos. Entonces, sabiendo esto, conociendo esto, ¿por qué no descubrimos lo que es? Hay muchas cosas que vamos a dejar de hacerlo cuando descubramos lo que produce lo bueno. Mire, vamos a una cosa simple. ¿Cuántas veces algún hermano o alguna hermana por alguna razón hace algo que no está de acuerdo con lo que Dios dice y después se siente mal? Se siente mal. Sabe que ha hecho algo malo y adentro le produce algo. ¿Amén? ¿No es cierto? Esa es lo que Pablo le llama la tristeza según Dios, que nos lleva, ¿no es cierto?, no a condenar, sino a después hacer lo bueno. Ahora, mirémonos. Si en vez de hacer lo malo hubiera hecho lo bueno, ¿qué hubiera producido en él? Quiere decir que hacer lo bueno nunca nos va a llevar a tener que arrepentirnos de nada. Ahora, ¿cómo será una persona que actúa así? ¿Será que podemos llegar a amar lo justo, lo bueno y aborrecer lo malo? Nunca vamos a aborrecer lo malo, aunque sepamos lo que es malo, hasta que no actuemos con justicia. Entonces vamos a ver el efecto que causa lo malo a lo que es bueno. Mirémonos, Dios está en paz porque Él no puede hacer nada malo. El hombre espiritual que está en nosotros tampoco puede hacer nada malo. Contra los frutos del Espíritu no hay ley. Mas los frutos del Espíritu son la expresión de la ley. Y lo tenemos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo usamos? ¿Cuándo terminaremos con el cuento, con el chisme, con hablar mal uno del otro? ¿Cuándo terminaremos con juzgar a los demás si hemos enseñado que no juzguemos los unos a los otros? Porque todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y ahí será manifestada la intención del corazón. ¿Cuándo vamos a terminar con esto cuando leemos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué Dios permitirá que pase lo que pase entre nosotros? ¿Nunca vamos a aprender? ¿Cómo se sentirá una persona que actúa con justicia? ¿Será verdad que esta paz puede gobernar su corazón? ¿Será posible que tenga reposo y seguridad? ¿De qué puede tener temor? ¿Nunca vamos a conocer lo que es el reposo del pueblo de Dios? ¿No dice la Escritura que el que entrado en el reposo de Dios reposó de sus obras como Dios de la suya? ¿Cuándo vamos a comprobar lo que esto es? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a decidir a actuar? No como nosotros pensamos. No está escrito, ninguno sea sabio en su propia opinión. ¿No dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 3 de la carta a los romanos, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura? Entonces, ¿cuándo vamos a mirarlo a todo como necesitado del Señor? ¿Cuándo vamos a mirarlo como alguien que necesita que la vida de Cristo sea desarrollada en él? ¿Cómo se desarrollará si no la practicamos? La práctica de lo justo, de lo bueno, de lo correcto, de lo que es recto, nos va a llevar a un conocimiento, a descubrir lo que esto produce en la vida de uno. ¿Qué produce en la vida de Dios su justicia? ¿Qué produce en Cristo su justicia? Porque a pesar de lo que es de la humanidad, Él actúa con justicia. ¿Qué habrá en este mundo o en otro que nos lleve a nosotros a no actuar con justicia? A ver, ¿quién podrá buscar un pero para actuar injustamente? ¿Quién? ¿Quién de lo que hemos creído? ¿Quién de lo que tenemos el Espíritu de Dios?
¿Será algo favorable a nosotros? Sí, pero me hizo, pero dijo, pero esto, y para eso nos va a llevar a actuar con justicia. ¿Estamos juzgando una injusticia de otro con una injusticia nuestra? Pablo le dijo al sumo sacerdote: están sentados según la ley para juzgarme a mí, y quebrantando la ley me mandas a bofetear. Gloria a su nombre. ¿Cómo iremos adelante reprendiendo una injusticia con otra injusticia? ¿Cuál es la forma de vencer? Pero esto es algo que tenemos que descubrirlo todo, que lo necesitamos. Que lo necesitamos, porque tenemos que descubrirlo. ¿Qué será actuar con justicia siempre? ¿Cuántas situaciones por día se presentan, la cual Dios lo permite para que nosotros podamos actuar con justicia? Anoche se habló de comprender. Es que nunca vamos a alcanzar a comprender qué hay de la justicia de Dios, qué hay de lo que somos justos, qué nos impulsa a actuar con injusticia. ¿No vamos a cansar de hacer lo bueno? Hicimos hasta acá, 6 cosas, y la 7ª no la hacemos. Vamos a hacer con la fe como Saúl, que esperó, y sin embargo, un momento antes de que llegara Samuel, ofreció él lo que Samuel tenía que hacer. ¿No le causó la ruina eso? ¿No le causó la pérdida del reino? ¿La fe va hasta el final o no va nada? La pregunta es: ¿hasta cuándo podemos hacer el bien? Descúbralo. Porque el Señor no hace el bien nomás. Mire si Él tendría que actuar contra nosotros conforme a lo que nosotros pensamos y hacemos. Mírese, no estaríamos ninguno acá. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, ¿y qué es alcanzar la imagen de Cristo? No, ya le dije, no le digo más. ¿Por qué? Sin embargo, cuando es lo malo, todos los días están hablando. Y cuando es lo bueno, ya le dije. Si quiere que lo haga y si no quiere que no lo haga, ya le dije. Sin embargo, cuando es lo malo, hablan todos los días y no se cansan de hablarlo. De lo bueno se cansan, de lo malo nunca. ¿Cómo descubriremos entonces la paz que produce la justicia de Dios en nosotros? Deberíamos ser hombres y mujeres que estamos en paz verdaderamente, y que donde quiera que estemos transmitiremos esa paz, porque esa es una paz que se transmite. Cuando lleguéis a una casa, saludad con la paz. Si hubiere un hijo de paz, la paz reposará sobre él. ¿Ve? ¿De qué sirve decir paz? El decir paz tiene que ser una alegría. Saber que la tenemos y que podemos transmitirle a otro. ¿Paz? ¿Qué es la paz entonces? Busquen la paz y síganla. Busquen la paz y síganla. ¿Qué produce paz? La justicia. Dice Pablo en el capítulo 1, verso 13 de la carta a los Colosenses: y libertados de la potestad de las tinieblas, fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quiénes son los que fueron trasladados al reino de su amado Hijo? Sino los que creen. Al reino de su amado Hijo. En el reino del Señor, ¿se atorará con injusticia? ¿No es un reino de justicia? ¿Y qué está puesto para manifestar la justicia al mundo?
Si nosotros que hemos creído esto no lo descubrimos, ¿quién lo va a descubrir? ¿Cómo la descubrirán aquellos que están condenados? Que se condenan todos los días. ¿Podré yo condenarlo a usted? ¿Usted me podrá condenar a mí? ¿Es usted mi juez, yo el suyo? Yo puedo condenar su actitud, según la palabra de Dios, porque dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Y está hablando del hombre espiritual, no de aquel que le parece que una actitud en un hermano es mala cuando fue una actitud espiritual porque a él se le ocurra. Eso ya no tendría que dar vergüenza. Después de tanto tiempo y de tanto conocimiento, seguir actuando con injusticia el uno para con el otro, tanto en el matrimonio como con los hijos y todo. Debería dar vergüenza. ¿Qué fruto trajo la injusticia a esta humanidad? ¿Qué fruto trajo a nosotros? ¿Y qué fruto puede llevarnos? ¿A qué fruto? A descubrir qué cosa puede llamarlo la justicia. Acá dice que el efecto de ella que iba a causar era paz, reposo y prosperidad, seguridad. Prosperidad en cuanto al conocimiento de Dios, porque nos lleva a conocerlo y a descubrirlo más. ¿Cómo descubriremos lo excelente? Que siempre va más allá. ¿Por qué cansarnos de hacer lo bueno cuando podemos descubrir en cada día algo mayor, algo mayor? Y esto tiene que llegar a la conciencia de todos, que no debemos de hacerlo por obligación porque Dios lo dice, sino por haber llegado al conocimiento, a la experiencia, al deleite que significa hacerlo. Dice de Dios que Él se deleita en tener misericordia. Así que ser misericordioso para Él es un deleite. ¿Ve? ¿Ve? ¿Y qué hay de nosotros? Bendito su nombre. Y el efecto de la justicia será. Ahora leemos nosotros que somos siervos de la justicia. Es decir, sus instrumentos. Somos la expresión de la justicia. La justicia nos ha hecho su esclavo para manifestarse a través de nosotros. ¿Me escuchan? Siervos de la justicia. ¿Cómo la justicia podrá actuar con injusticia? ¿Qué lo impulsa a hacerlo? Sentimiento, razonamiento de hombre. Nunca el Espíritu de Dios, jamás. ¿Cuándo vamos a terminar con esto? ¿Cómo vamos a entender las cosas que estamos por hablar? Si no descubrimos esto, nosotros tampoco lo vamos a descubrir. ¿De qué no va a saber, no va a aprovechar el conocer que existen si no descubrimos lo que produce? Cosa que nunca se sintió en corazón de hombre, que nunca vieron los ojos de los hombres. Esa no es una palabra porque está escrita ahí nada más. Es una verdad, una realidad. Y que tiene que ver con el conocimiento de la sabiduría que no es de este siglo. Y de la cual Pablo dice, la hablamos entre los que alcanzaron madurez. Pero si no lo hacemos, si no lo descubrimos, siempre vamos a estar toda la vida luchando y peleando. Siempre vamos a estar con que no quiero y lo hago, que no quiero y lo hago. Siempre. ¿Por qué? Porque no vencemos con el bien el mal. Si vamos a alcanzar la imagen de Cristo, no podemos estar así. Tenemos que lograr y vencer porque nos fue dado. Pero no lo vamos a hacer si no actuamos con justicia. Tiene que entender, un injusto como éramos nosotros, y libertado del poder del pecado, libertado de las potestades de las tinieblas, viniste a ser
¿qué? Siervos de la justicia, trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Qué tan tremendo? ¿A un reino de justicia? ¿A un reino de justicia y eterno? ¿Cómo la injusticia tendrá lugar ahí? ¿Eso hemos sido hechos? ¿Ministros de justicia? ¿Siervos de ella? ¿Esclavos de ella para hacer ella con nosotros como quiere? ¿No vamos a obedecer? ¿No vamos a obedecer a aquella que nos hizo su esclavo y que conforme Dios para que alcancemos esa paz, para que tengamos el reposo y la seguridad, para que nunca más nos vuelva a amedrentar nada en este mundo, sino que seamos hombres y mujeres que rompen todo compromiso con el mundo y con todo que lo puede alejar de Dios para hacer su voluntad? ¿Qué es un siervo de Dios? ¿Qué es ser ministro de justicia? ¿Cómo podemos ser un ministro de justicia si no rompemos los compromisos con este mundo perdido y con los sentimientos que arruinan al hombre? ¿No ha sido dado el amor de Dios? ¿Vamos a cambiar el amor de Dios por los sentimientos? ¿Qué cree que es esto delante de Dios? ¿Qué cree? Pueblo del Señor, reciba esta exhortación en este día, porque para eso fuimos llamados. ¿Qué tan tremendo? Porque cuando en el Antiguo Testamento yo leía en el profeta Isaías, leían esta palabra y dijo, será, no era para ellos. Y murieron leyendo, será. No lo vieron. Y después otras generaciones siguieron orando, y será. Y siguieron, y será. Sin embargo, nosotros vamos a la Escritura y dice que Cristo fue hecho pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, que somos siervos de la justicia, que por la fe la justicia de Dios se revela. Ya nosotros somos, que hemos sido justificados. Ellos nunca leyeron esto. Sin embargo, generaciones, 3 generaciones estuvieron esperando. Y nosotros, que ya la tenemos, que ya lo hemos recibido, que lo conocemos, no lo usamos. Por eso era la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Serán, decía. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Busca. Ahora a nosotros nos dice, somos. ¿Cuántos habrán deseado? ¿Cuántos habrán anhelado? ¿Veis por qué el escritor de los Hebreos dice, habiendo preparado Dios para nosotros algo mejor? Y ahora que tenemos la luz y la revelación de todo esto, ¿vamos a seguir actuando como hombres? ¿De qué aprovecha? ¿Qué hay de los que continúan haciendo lo malo, pudiendo hacer lo bueno? ¿Qué hay de aquellos que teniendo oportunidad todos los días de hacer algo bueno no lo hacen? No les importa, lo pasan así indiferente. ¿Hacer lo bueno? ¿Puede cualquiera hacer lo bueno? Descubrí que no podemos ya, por la vida desarrollada en nosotros, hacer lo malo, que aunque queramos hacer lo malo no podemos hacerlo, descubrir eso. ¿Cuántas cosas hay que ya hemos alcanzado esa estatura de cosas que quisiéramos hacerlo como porque eran malas y no lo podemos hacer ya? Es como que no encontramos, es como que no supiéramos hacerlo. ¿Ve? Así tiene que llegar a ser todo. Porque el desarrollo de la vida espiritual, que es la imagen de Cristo, tiene que ser así. No puede hacer nada malo. Si no podemos alcanzar eso, entonces no hablemos de alcanzar la imagen de Cristo. Pero lo que creemos tenemos que hablarlo. Y el efecto de la justicia será, no era para ellos. Siglos esperaron y nunca lo alcanzaron. ¿Qué tan tremendo? ¿Qué tan tremendo? Sin embargo, a causa de ellos llegó a nosotros. Y si no hubiera sido por eso, no la tendríamos. Entonces, ¿por qué no darle el valor que tiene? ¿Siervo de la justicia? ¿De qué sirve saber que somos si no actuamos?
Gloria a su nombre. ¿Será la paz? ¿Cuántos hermanos no tienen paz? ¿Por qué reniegan? ¿Por qué protestan? ¿Por qué se quejan todo el día? Porque no tienen paz. ¿Por qué no tienen paz? Porque no actúan con justicia, actúan como hombre. Ningún hombre tiene paz si no tiene a Cristo Jesús. Pero no basta tenerlo a Cristo, sino actuar como Cristo dice. Porque ¿de qué sirve decir que se tiene a Cristo si se sigue actuando como hijo del diablo, como carnales que son? ¿Qué paz van a tener si su conciencia le acusa todo el tiempo? Pablo siempre decía, y mi conciencia me da testimonio, y mi conciencia, se lavó la conciencia. Y llega el momento en que no se ocurre hacer las cosas malas, por más que vengan a la mente. Es como que no se encuentra la forma y el poder para hacerla. Gloria a su nombre. Pero ahora miremos, no. Alcanzar esa paz, ese reposo, esa seguridad, ¿no es un desperdicio? Sabiendo que la tenemos, sabiendo que somos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve protestar y quejarse todo el día? Si todas las cosas que nos suceden, Dios se las ha permitido y es para nuestro beneficio. ¿De qué sirve? Nunca vamos a llegar al verdadero conocimiento de que todas las cosas nos ayudan bien. No vamos a tomar en cada situación para poder ver de qué forma salimos y qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué pasa si acusamos a otro? Si acusamos a otro, a nosotros no nos ayuda bien. Los otros fueron culpables, pero ¿qué Dios nos quería mostrar a nosotros? ¿Podría habernos sucedido o habernos hecho a nosotros estas cosas si Dios no lo hubiera permitido? ¿Actuaron mal ellos? ¿Podemos actuar mal nosotros o nuestra obligación es actuar como Dios dice? ¿Qué tan tremendo será? No era para ellos. Se murieron generaciones tras generaciones, partieron de esta tierra. Será. Leían, no hay justo ni siquiera uno. Esperaban que viniera el Mesías para que los guiara en el camino de justicia. Hasta que Él venga y nos enseñe justicia. ¿Sí? ¿Ve? Hasta que Él venga. Esperaban que viniera. Porque es el tiempo de buscar a Jehová, decía el profeta, hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Esperaba que venga. El efecto de la justicia será la paz. Será, no era. Y terminaron con no hay justo ni siquiera uno. Partían e iban abajo, al seno de Abraham. No eran justificados. Los animales que habían ofrecido no habían resucitado. Amén. Mas el que fue ofrecido por nosotros resucitó. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos impide actuar con justicia? ¿No lo vamos a descubrir? ¿No vamos a descubrir lo que es? Lo que produce en nosotros. Si no lo descubrimos nosotros, ¿quién lo va a descubrir? El efecto será la paz. El lograr de ello, la justicia obra, produce algo. ¿Qué produce? Reposo y seguridad. El que actúa con justicia, ¿a quién va a temer? Delante de Dios, ¿cómo está? ¿Y tiene seguridad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? Entonces, hay reposo, hay seguridad. Pero ¿por qué no lo descubrimos lo que esto es verdaderamente? Es para nosotros. Para nosotros ya no es será,
somos. Pero gracias a Dios, que habiendo sido esclavos del pecado, habéis creído a esta forma de doctrina. Y libertados del poder del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Siervos? ¿Instrumentos de la justicia para manifestarse? ¿Hablando mal de otro? ¿Teniendo la oportunidad de hacer el bien, no hacerlo? ¿Eso es? ¡Qué desperdicio! ¿A dónde llevará eso? ¿Qué gozo, qué paz producirá? ¿Ya lo saben o no lo conocen? ¿O no conocemos lo que produce lo malo? ¿Trae gozo? ¿Trae paz? ¿Trae seguridad? ¿Trae un reposo a la conciencia? Entonces, ¿por qué no probamos la justicia? ¿Por qué no probamos el privilegio que tenemos? ¿Amén? Ahí está. La paz que produce el reposo y la seguridad. Si no alcanzamos esto, no podremos hacer la obra del Señor. Debemos estar seguros de lo que hablamos, de lo que hacemos y de lo que creemos. Esto es para lo que creemos. Los que creen no pueden actuar de otra manera. La capacidad está, el poder está, todo ha sido dado. ¿Quién podrá decir que Dios no ha hecho nada? Es una elección. Amén. Y a su nombre. Ahí está. ¿Conocemos el efecto de lo malo? Bueno, descubramos lo que significa actuar con justicia. Somos, no hay forma, no hay manera. Así que, hermanos míos, amados del Señor, entendamos el llamamiento que nos hizo. Porque Él nos llamó, dice Pablo a Timoteo, con llamamiento santo. Y nos hizo siervos de la justicia. No podemos actuar de otra manera. No podemos actuar de otra manera. Esta es una decisión que hay que tomar. Y pelear y combatir contra lo malo. Cuando descubramos lo que produce lo bueno, vamos a ver cómo vamos a aborrecer lo malo. Amén. Pongámonos de pie. Te alabamos, Padre. Te rogamos que esta palabra tenga cabida en todo lo que la han oído y que lleve su fruto. Que puedan comprobar lo que significa ser un siervo de la justicia. Para que puedan entender lo que significa amar la justicia y aborrecer la maldad. Saben cómo hacerlo. Están enseñados. Están capacitados. La guía y la dirección de tu Espíritu Santo sea iluminándolos para que nunca más retrocedan y vuelvan atrás. No hay camino para volver atrás. Los justos resplandecerán como el firmamento. Un reino de justicia. Pertenecientes a un reino de justicia que debe ser manifestada a este mundo a través de sus siervos. Henos aquí que esto sea una realidad en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.